Y vamos con la doctora Leticia Calderón Chelius, quien hoy nos acompaña de manera remota. ¿Qué tal? Buenas noches. Fíjense que yo quiero retomar el tema de las elecciones de Argentina, pero no tanto en el sentido de los resultados o incluso el impacto que se presume que podrá tener para la economía, para la vida de ese país, sino sobre todo quisiera comentarlo en términos de algo mucho más ambicioso, que es qué está detrás de este triunfo para nosotros, para la humanidad inclusive, ¿eh? Digo, no estoy exagerando, van a ver, porque creo que lo que estamos viendo con un discurso que es realmente muy ultra, en el sentido de posicionar una serie de principios que en realidad han estado revoloteando en el mundo desde hace mucho tiempo, pero que se presenta como una batalla cultural por la narrativa que pueda triunfar en términos de lo que las sociedades se merecen o consideran que deben de tener. Y miren, déjenme decirles a qué me refiero. Se trata de una propuesta política económica muy fuerte que habla de privatizar, de hacer un Estado lo más pequeño posible y también sobre todo de tratar de poner por encima de todo la idea de que los individuos están por encima del colectivo y por tanto también aquí hay una especie de la ley del más fuerte, una cuestión más darwinista en el sentido de que bueno, pues si usted quiere estar sano, pues vaya con un médico y páguelo. Si usted quiere educarse, pues vaya a una escuela privada y en ese sentido pues tendrá la educación que sus recursos puedan pagar. Pero aquí hay una serie de contradicciones muy fuertes porque lo que hemos aprendido en los últimos años y sobre todo desde México es que mucho de ese discurso está basado también en una idea en la cual el Estado al final es quien beneficia, por ejemplo, los negocios que se han hecho a nombre de la salud, supuestamente privatizada, pero en realidad con muchos trucos por detrás que hacen que algunos puedan hacerse de esos mercados, o como en el caso de la educación, privatizando lo más posible y también de alguna manera dejando lo mínimo de inversión, de apoyo, de todo lo que corresponde para una mejoría en la educación, hasta que pues propiamente estalla el tema y es necesario que el propio Estado entre a hacerse cargo de la educación de las mayorías, porque claro, podrá haber quien quiere y tiene el recurso y se le da la gana asistir a una educación privada, pero esto llevado a la sociedad lo que genera es aún más desigualdad, porque pues sigue privando esta idea de que algunos merecen y otros no, y en tanto eso ocurre, pues se va haciendo una sociedad donde se quebranta todo lo que llamamos tejido social, es decir, unos tienen el derecho y la posibilidad y lo merecen por casi que su linda cara, y otros están destinados a ser eternamente los parias, los pobres de las sociedades. Entonces, este discurso, que miren, déjenme trasladarlo a México, pues la verdad es que lo que está proponiendo el señor Milei en Argentina, no lo está proponiendo, ya ganó con eso, es un discurso que ya ha estado en Argentina, ya lo han impuesto y realmente ha habido esa pugna permanente de llevarlo a cabo. Pero en México nosotros somos expertos en ese tema, no se hizo con tantos gritos y una personalidad tan arrojada como la del presidente actual bueno, que tomará el cargo el 10 de diciembre en el caso de Argentina, el señor Milei, pero lo que sí hemos tenido es una privatización feroz que se dio abiertamente y sin tapujos, sin esa estridencia, eso sí, lo repito, pero de todo lo que ustedes me quieran decir, trenes, aeropuertos, bancos, telefonía, las aerolíneas, el sector de salud, el sector de la educación. Es decir, se dio unas concesiones, por ejemplo, a las mineras, a la electricidad, a las carreteras. Lo que estamos viendo es cómo nuestro país se puso en venta y lo que no nos percatamos es que se hizo con ese nivel tan descarado, tan abierto, sino que con una promesa de mejora social, con una promesa de que esto impactaría de manera muy benéfica a las grandes mayorías y que por tanto, bueno, la bonanza que esto traería caería en la sociedad, y esa era la promesa del neoliberalismo, hoy por hoy pues obviamente puesto en total duda y puesto ahí porque lo que generó en el mundo entero es una condición de desigualdad atroz. Países como Estados Unidos, que ni siquiera ellos se atrevieron a seguir a rajatabla el tema del neoliberalismo como lo seguimos otros países, que realmente aquí fue muy muy fuerte el tema de la privatización. Y fíjense que a mí me llama la atención porque realmente lo que hemos visto estos últimos años es entender y reconocer cómo mucho de este discurso, pues en realidad es bla, bla, bla. Porque los grandes empresarios en nuestro país y en América Latina en general
se han hecho al cobijo del propio Estado. No sé si ustedes se acuerdan cuando Xóchitl Gálvez reconoció que tenía contratos en este gobierno con el Estado. Entonces, el discurso tan acabado de que la empresaria, la uso que de ejemplo, pero porque la tenemos muy presente, muy independiente, muy hecha pa'lante, tiene que hacer negocios con el Estado para lograr esos, digamos, ganancias. ¿Por qué no puede un empresario hacer negocios sin tener permanentemente que recurrir al Estado? Bueno, en primer lugar no tendría por qué si hubiera una cuestión totalmente legítima y clara, pero el discurso es lo que yo cuestiono, es decir, que se haga lo muy independiente, lo muy autónomo del Estado al que desprecian y al que quieren minimizar, pero al final acaben siendo justamente los que más se benefician de ese Estado, pero siendo depredadores del mismo, es decir, ni siquiera dando lo que corresponde de acuerdo a lo que estas sociedades tenemos. Entonces, lo que ofrece, creo yo, el tema de lo que está pasando en Argentina, visto desde México, es que nos pone enfrente y sin ningún tapujo dos modelos en los cuales, por un lado, este de privatizar el modelo neoliberal, abierto, bruto, a lo grande, como dice el señor Milei, y por el otro, una disputa también cultural por poner por encima de esta ganancia, no solo fácil, sino destinada solo a algunos, el hecho de que, pues al final de cuentas, hay una necesidad de construir no solamente un andamiaje social, sino que la única manera que tenemos para ser sociedad, ser comunidad, es entendernos como tales. Y lo único que cierro yo con esto, cuando ustedes oigan esto de que el comunismo, o sea, pensar en lo comunitario es comunismo, o incluso esta cosa de expropiar los bienes para entregárselos a las personas y dejar pobres a los que lo construyeron con tanto esfuerzo, no solamente pongan una sonrisa, sino que realmente no se permitan contaminar por un discurso tan bobo, tan simplón, porque no es esa la disputa, ni cultural ni económica hoy, por lo menos en América Latina no lo es. Es una disputa por un modelo que permita efectivamente una repartición menos injusta y sobre todo que reconozca el papel y el valor que el Estado tiene que tener para ese arbitraje, no vendiéndose, por supuesto, a los capitales, sino que al contrario, entienda la necesidad de que un Estado y una sociedad con tal nivel de desigualdad, pues al final genera esto, que uno no puede tener índices de seguridad como los que nos merecemos. Mucha pena en ese sentido con Argentina porque es una gran nación, un país increíble y esperemos en ese sentido que esta disputa cultural cobre forma también en términos conceptuales y que hagan frente los argentinos mismos a hasta qué punto pueden permitir o no, porque tienen un andamiaje también político, una estructura democrática muy potente que les permitirá también disputar ese campo, no solo simbólico, sino también en la práctica. Entonces, aprendamos nosotros, tomemos nota y creo yo que una parte que tiene que ver con ser autónomos es muy necesaria para entender también que el mundo cambió y hay una digamos, disputa por ese discurso que ya no es tan fácil de consumir ni de creerlo, por lo menos en este país ya no. Muchas gracias.